En las misteriosas arenas del antiguo Egipto se forjaron leyendas que aún resuenan en la eternidad. Hoy te invito a un viaje épico donde desvelaremos los secretos de los 16 dioses más poderosos y enigmáticos de la mitología egipcia. Desde Ra, el creador del sol, hasta Sobek, el protector del Nilo, cada dios poseía un poder más allá de la imaginación. Estas fuerzas divinas decidieron el destino de los faraones, marcaron el curso de la historia y moldearon el equilibrio entre la vida y la muerte. ¿Qué secretos ocultaban? ¿Quién realmente dominaba el caos y el orden? Prepárate para una confrontación divina que trascenderá los límites del tiempo y el espacio, donde el velo entre la vida y la muerte se levantará. Lo que estás a punto de aprender transformará tu visión de la historia para siempre. Ra era el dios del sol en el antiguo Egipto. Normalmente se le consideraba el rey de los dioses y, por tanto, el patrón del faraón, además de ser una de las deidades centrales del panteón egipcio. También se le describía como el creador de todo. Ra era muy poderoso y muy conocido, tanto así que su adoración perduró en el tiempo y algunos historiadores modernos dicen que la religión egipcia era en realidad un monoteísmo encubierto hacia Ra como el único dios. A primera vista esto parece un poco exagerado, pero marca su posición prioritaria en los textos religiosos a través de la historia egipcia. ¿Cómo era representado? Normalmente se le representaba en forma humana. Tenía una cabeza de halcón, la cual estaba coronada por un disco solar. Este disco estaba rodeado por una cobra sagrada llamada Ureo. Historia. Este dios era un dios antiguo, pero no el más antiguo. Las primeras referencias a él datan de la segunda dinastía. Sin embargo, durante la quinta dinastía fue un dios poderoso el cual estaba muy relacionado con el faraón. El Imperio Medio fue testigo de la creciente prominencia de Amón de Tebas. Aunque Ra siguió manteniendo su relación con el faraón, fue hasta cierto punto absorbido por Amón como Amón-Ra. Sin embargo, los sacerdotes de Amún se convirtieron en personas adineradas e influyentes. Así pues, algunos faraones del Imperio Nuevo decidieron elevar a Ra en su lugar, quizás porque ya estaba muy asociado a la figura del faraón. La adoración al dios egipcio Ra estuvo en su apogeo durante el Imperio Nuevo. Muchas de las tumbas en el Valle de los Reyes incluyen representaciones del viaje de Ra por el inframundo durante 12 horas o fases. En la quinta hora, este dios muere y se reencuentra con Osiris en el inframundo, pero en la 12ª hora se reencarna en un escarabajo llamado Khepri. Sekhmet es una de las deidades que se conocen de hace más tiempo de la mitología egipcia. Era una diosa muy poderosa de la guerra, la conquista y la venganza. Es representada como una mujer con cabeza de leona, en ocasiones también con un disco solar sobre su cabeza. Sus estatuas sentadas la muestran sosteniendo un anja. Sin embargo, cuando se representa de pie o andando, ella sostiene un cetro hecho de papiro, el símbolo del Bajo Egipto, sugiriendo que estaba asociada principalmente con el norte de Egipto. Sin embargo, otros historiadores debaten que esta diosa fue introducida desde Sudán, donde los leones son más abundantes. Su nombre deriva de la palabra egipcia Sekhem, que significa poder o fuerza. Historia. Sekhmet está íntimamente relacionada con el faraón y su reinado. Se cree que protegía al faraón durante las guerras como diosa de las guerras. Se ganó el título de la Dama Escarlata debido a su sed de sangre. De hecho, eran comunes las celebraciones y sacrificios ofrecidos a esta deidad para complacerla después de la guerra y para finalizar la destrucción. Se cree que estaba relacionada con Hathor, quien sería su contraparte siendo la misma diosa. Cuando Hathor fue enviada a la tierra, cuando Ra la arrancó de sus cejas, se convirtió en Sekhmet para vengar a su padre porque los humanos no habían seguido los principios de Maat. Sin embargo, se volvió tan violenta que masacró a la humanidad sin límite y se bebió su sangre. Se convirtió en la más feroz de las diosas.
Luego Ra, asustado por en lo que su hija se había convertido, vertió 7,000 jarras de cerveza y granada que tiñeron el río Nilo de rojo para que pareciese sangre que la diosa se bebió rápidamente. Se emborrachó tanto que Sekhmet durmió durante 3 días. Cuando se despertó, volvió a su forma de Hathor, más dócil y amable. Anubis es conocido como el dios de la muerte y es la deidad egipcia más popular. Los antiguos egipcios veneraban mucho a este dios, ya que creían que tenía un poder tremendo tanto sobre la parte física como la parte espiritual de las personas cuando éstas morían. Las referencias a Anubis se encuentran en textos del Reino Antiguo. Su popularidad duró hasta el Imperio Medio, cuando su rol como dios de la muerte fue reemplazado por Osiris y Anubis quedó relegado a ser el asistente de Osiris. Anubis es la traducción griega del término con el que lo conocían los antiguos egipcios, Impu. Aunque la palabra del antiguo egipcio para niño de la realeza es Impu, es más probable que el nombre de este dios haya provenido de la palabra imp, que significa decaer, deteriorar. La forma de Anubis era representado como un hombre con cabeza de chacal o completamente como un chacal. La piel de esta deidad se pintaba normalmente de negro, mientras que los chacales son típicamente marrones. La razón es que el color negro es un símbolo de la muerte, pero también un símbolo del suelo negro y fértil del Nilo. Como Anubis se convirtió en el dios del embalsamamiento, el hermano de Osiris, Sed, mató a Osiris atrayéndolo a un elegante ataúd, sellándolo de forma que quedase estanco y arrojándolo al Nilo. La esposa de Osiris y su hermana, Isis, recuperaron el cuerpo de Osiris en la costa fenicia, pero un enfadado Sed descuartizó el cuerpo de Osiris y lo esparció por Egipto. Anubis, Isis y Neftis se dispusieron a encontrar los pedazos de Osiris y lo consiguieron, excepto su falo. Otro dios egipcio llamado Tot ayudó a restaurar el cuerpo y Anubis envolvió a Osiris en lino, lo cual le otorgó el título de ser aquel que se encarga de embalsamar. Osiris es uno de los dioses más importantes y conocidos de la mitología egipcia, representando la muerte, la resurrección y el juicio de las almas en el inframundo. Era considerado el dios del más allá, así como un símbolo de la renovación y la fertilidad. En el panteón egipcio, Osiris ocupaba una posición central y fue ampliamente venerado por su papel como gobernante del Duat, el inframundo, y juez de los muertos. Osiris se representaba habitualmente como un hombre momificado con la piel de color verde que simboliza la fertilidad y la regeneración. Llevaba la corona Atef, una versión de la corona blanca del Alto Egipto flanqueada por 2 plumas de avestruz. En sus manos sostenía el cayado y el mayal, símbolos de poder y soberanía. Ocasionalmente también era representado con una barba postiza, una señal de su divinidad. Historia. Osiris era el hijo de los dioses Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo, y el hermano de Isis, Sed y Neftis. Su mito principal gira en torno a su asesinato a manos de su hermano Sed, quien estaba celoso del poder y la posición de Osiris como rey de Egipto. Osiris no volvió a la vida en el mundo terrenal, sino que se convirtió en el gobernante del inframundo. Allí presidía el juicio de las almas en la famosa Sala de las Dos Verdades, donde los corazones de los difuntos eran pesados contra la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era admitida al más allá. Si no, era devorada por Amit, un monstruo con cuerpo de león, hipopótamo y cocodrilo. La adoración a Osiris estuvo estrechamente vinculada con los conceptos de vida, muerte y resurrección. Los antiguos egipcios creían que Osiris había enseñado a su pueblo las artes de la agricultura y la civilización antes de su muerte. Isis es una de las diosas más importantes de la mitología egipcia. Es la madre protectora de Horus y la fiel esposa de Osiris. ¿De qué era diosa?
Aunque al principio era una diosa oscura, Isis adoptó muchos roles, principalmente el de esposa y madre, además de sanadora mágica. Era un modelo a seguir para las mujeres de la época, tenía gran importancia en rituales para los muertos y sanaba a los enfermos. También tenía relación con la monarquía y los faraones. Su nombre es la forma griega de una antigua palabra egipcia que significa trono. Apariencia de Isis. Normalmente era representada como una mujer hermosa, con un vestido y el símbolo jeroglífico para el trono o con un disco solar y cuernos de vaca en la cabeza. A veces se la representaba como un escorpión, un ave, una cerda o una vaca. Historia de Isis. No está claro si esta diosa aparece en los primeros mitos con Osiris y Horus. En algunos lugares de culto de Osiris, como el de Abidos, su rol era bastante minoritario hasta la era del Imperio Nuevo de Egipto. Cabe destacar que el amor que mostraba la diosa hacia su familia es bastante raro en la mitología egipcia. Los textos encontrados hacen referencias a la labor que desempeñó Isis en la búsqueda del cuerpo de Osiris después de haber sido atacado por su hermano Seth. Por otro lado, fuentes más modernas colocan a esta diosa como la enemiga implacable de Seth. Ella cambia de forma para atraer, cazar y destruir a Seth y sus discípulos. Seth era el dios de la guerra, el caos y las tormentas en la mitología egipcia. Era enemigo de su hermano Osiris, así como rival de Horus. Además, era el hijo de Nut y Geb. Su glifo aparece en las palabras egipcias para desorden, confusión, enfermedad, tormenta y furia. Normalmente era representado como un animal imaginario de largas orejas, parecido a un burro o perro lebrel. Historia de Seth. Este dios es uno de los dioses más antiguos entre los dioses egipcios. El culto a este dios se originó en el Alto Egipto. Como dios de las tormentas estaba también relacionado con eventos tales como eclipses y terremotos. Además, representaba el desierto y a aquellas tierras lejanas más allá del desierto. Se le consideraba como alguien muy fuerte y peligroso, además de extraño o desconocido. Sin embargo, no siempre fue considerado como alguien malo. Era amigo de los muertos, ayudándolos a ascender al cielo con su escalera. Por otro lado, protegía la vida dando oasis al desierto. Además, a veces era un poderoso aliado del faraón y en ocasiones hasta del dios solar Ra. Su rivalidad con su hermano Osiris. El hermano de este dios, Osiris, lo tenía todo. Gobernaba como rey, estaba felizmente casado con su querida esposa Isis y era venerado como el que traía la paz y la civilización a Egipto. Seth no quiso permitir esta situación y decidió tomar cartas en el asunto, donde te contamos la historia con el dios Osiris anteriormente o el dios Anubis. Horus es el dios de la realeza en la mitología egipcia. Posiblemente sea uno de los símbolos más reconocidos de la antigua civilización egipcia, que se sigue usando a día de hoy en diversas aeronaves de Egipto, hoteles y restaurantes. Esta deidad suele ser representada como un halcón que lleva una corona con una cobra o la corona doble egipcia. Dicha cobra es Ureo, una representación de la diosa Wadjet. Historia: este dios es hijo de Osiris, el dios del aire y la tierra, y de la diosa Isis. Osiris fue asesinado por su hermano Seth para arrebatarle el trono. Para proteger su poder, Seth intentó que Osiris no tuviera ningún hijo. Sin embargo, Isis ocultó que estaba embarazada y salvó a su hijo. Él creció en secreto, decidido a vengar la muerte de su padre. Cuando alcanzó la edad adulta, retó a Seth. Una violenta lucha donde este dios perdió un ojo, que duró hasta que los dioses decidieron intervenir y declarar que el trono era de Horus. En las distintas fuentes aparecen dos formas de este dios. A veces se les considera deidades independientes de diferentes épocas y otras veces son simplemente aspectos de la misma deidad. En este video se trata principalmente la segunda forma, en la que él es hijo de Isis y Osiris, Horus y la realeza. A cada rey de Egipto se le consideraba un Horus viviente debido a la relación que tenía este dios con la realeza en general. De hecho, a los primeros reyes de Egipto
se les representaba como halcones cazando a sus enemigos. Mat, o Mahat, es la diosa de la verdad y la justicia en la mitología egipcia. Está casada con Tot y es hija de Ra, el dios del sol. Además de la verdad, ella también representa el balance, la armonía y el orden divino. En las leyendas egipcias es Maat la que aparece para traer la armonía entre el caos y el desorden. Normalmente es representada como una mujer sentada o de pie, cuya corona tiene una única pluma de avestruz sobresaliendo de ella. También se le puede ver como una mujer con plumas de avestruz a modo de tocado. A veces se le representa como una diosa alada. Sostiene un cetro en una mano y el Ang en la otra. El Salón de las Dos Verdades, también conocido como el Salón de Maat, significa el rito de paso que cada alma debía pasar para poder vivir felices en el reino de Osiris. Era entonces cuando se realizaba el pesado, la pluma de la verdad en un lado de una balanza y en el otro lado se colocaba el corazón del fallecido. Maat es la figura central en este rito. Además, cuando estas almas entraban al inframundo para ser juzgadas, tenían que declarar los 42 principios de Maat. Estos principios divinos incluían afirmaciones como las siguientes: nunca he mentido, no he desobedecido la ley, no he acusado falsamente a nadie, nunca he robado comida. Historia de Amit se sentaba al lado de la báscula de Maat, lista para devorar las almas de aquellos que eran considerados indignos. Ella esperaba a que Anubis trajera las almas. Tras hacerle los rituales a cada alma, se le daba a dicha alma la posibilidad de defender los hechos de su existencia pasada. Tot, dios de la sabiduría, hacía las veces de fiscal, mientras que Osiris y las diosas Isis y Neftis eran jueces. Tras el juicio, cada corazón de los muertos se pesaba en la balanza de Maat, comparándolo con la pluma que llevaba esta diosa. Si el peso del corazón era tan ligero como la pluma, el alma se le concedía a Osiris para que se admitiera en la vida eterna. Si el corazón pesaba más que la pluma, Anubis se lo daba a la bestia Amit para que lo devorase, asegurando que no existiría físicamente nunca más y el alma quedaría con una inquietud eterna. Thoth era el dios egipcio de la sabiduría y fue una de las deidades egipcias más importantes. Es, a su vez, dios de la escritura, el conocimiento, el tiempo, la fantasía, del habla, de los inventos y la luna. Además, ejercía de mediador, en especial en el juicio de los muertos. Símbolo del dios Thoth. En el arte, Thoth era representado con la cabeza de un ibis. Esto se debió muy probablemente a que los antiguos egipcios veían la curva del pico de esta ave como un símbolo de una luna creciente. En ocasiones, era representado como un babuino sosteniendo una luna creciente. Historia. Los antiguos egipcios reconocían a esta deidad como inventor de la escritura y se le consideraba el escriba de la sala de juicios. Él fue el inventor de los jeroglíficos, los cuales los egipcios llamaban palabras de los dioses. Se creía que tenía la lengua o el corazón de Ra. También fue conocido como el protector de los matemáticos, escribas, profesores, escritores y todo aquel que se dedicase a la difusión del conocimiento. El culto al dios Thoth se extendió por todo Egipto y su centro de culto fue construido en Khémenu, en Hermópolis. En el día de Año Nuevo se celebraba su festividad, Señor de los Cielos. Roles de Thoth. Él desarrollaba numerosos roles en el mundo de los dioses, como muchos otros dioses egipcios. Tenía otros sobrenombres tales como Señor de Maat, Señor de las Palabras Divinas y Juez de los dos dioses combatientes, entre otros. Estaba involucrado en los escenarios importantes de los dioses, en especial en la sala de juicios. También ejercía de asesor para otros dioses. Hathor es una diosa de la antigua mitología egipcia que personifica los principios del amor, la belleza, la música, la danza, la maternidad y la alegría. Era una de las deidades más importantes y populares a través de la historia del antiguo Egipto. Hathor era venerada por la realeza y también por el pueblo
en cuyas tumbas se la representaba como la Señora del Oeste. Se encargaba de dar la bienvenida a los muertos a la siguiente vida. En otros roles, ella tenía las características de la música, la danza, las tierras extranjeras y la fertilidad, ayudando a las mujeres a dar a luz. También fue la diosa patrona de los mineros. A esta diosa se la suele representar como una mujer con cabeza de vaca, orejas de vaca o simplemente en forma de vaca. En su forma de Gesat se la muestra como una vaca blanca llevando consigo una bandeja de comida en su cabeza mientras sus ubres chorrean de leche. El templo de Hathor. Este templo es uno de los templos mejor conservados de todo Egipto. Hay 3 templos que se pueden ver en el complejo: el templo del nacimiento en el frente, el templo de Isis detrás del templo principal y el templo principal dedicado a Hathor. También hay una piscina sagrada que se puede explorar. Bastet es la diosa egipcia de los gatos y de la protección. Se cree que es la personificación del alma de Isis. Más tarde fue también la diosa de la luna y tendría además un importante papel en la fertilidad. La diosa Bastet era representada como una mujer con cabeza de gato, una leona, como diosa de la luz solar, o un gato del desierto. Porta con ella un cascabel sagrado, una pequeña bolsa sobre su hombro izquierdo, un sistro en su mano derecha y tiene figuras de gatos rodeando sus pies. Ella posee el ureo, el venerado ojo de Ra que todo lo ve, usado como instrumento para su venganza. Historia. Normalmente se la considera hija del dios solar Ra o la hija del dios Amón. Ayudó a Ra en sus viajes nocturnos a través del cielo en su barco de 1 millón de años. La leyenda cuenta que ella lo protege contra su némesis, Apep o Apophis, la serpiente demoníaca. Este rol hizo que consiguiera otro título, el de la Dama de la Llama. Su papel en el ámbito de la fertilidad la llevó más tarde a convertirse en la diosa de la luna en los años posteriores de la historia egipcia. Esta vez, los griegos la comparaban con Artemisa y con Diana. Está relacionada con Neit o Neith por su rol en la fertilidad y por posibilitar a las mujeres tener hijos. Fue una de las diosas más queridas de todo Egipto, especialmente en el Bajo Egipto. Se construyeron muchos templos y estatuas en su honor en las ciudades de Heracleópolis, Menfis y Heliópolis. Sin embargo, no obtuvo tanta importancia como sí lo hizo en la ciudad de Bubastis, Perbastet, en antiguo egipcio, la cual fue nombrada por ella. Yonsu, también llamado Khonsu, era un dios lunar de la mitología egipcia cuyo nombre se traduce como el viajero. Desde los inicios de la mitología egipcia, este dios refleja a la luna mientras se pasea a través del cielo nocturno. También se le rendía culto como dios del tiempo. Según la mitología, Yonsu era hijo de Amón y Mut, constituyendo entre los 3 la tríada tebana. Se le rendía culto en todo Egipto y muchos templos fueron construidos en su honor, como por ejemplo los templos de Menfis, Edfu e Ibis. Su apariencia es la de un hombre joven envuelto como una momia, con una trenza lateral y una barba puntiaguda. Además, llevaba un tocado lunar que muestra el disco de una luna llena sujeta por una luna nueva creciente. En las referencias más antiguas era un dios aterrador. Se le conocía como el dios enfadado, que estrangulaba a deidades menores y se comía los corazones de los muertos. Más tarde se le asoció con el destino, el castigo y el juicio. Por estas cualidades, a Yonsu se le invocaba en diferentes rituales y hechizos para que se enfrentase a espíritus malignos o demonios. Un claro ejemplo es la leyenda de la princesa de Becten. Este dios también tenía otros nombres tales como el explorador, el protector o el que abraza, ya que se creía que vigilaba y protegía a los viajeros que realizaban su travesía de noche. Se creía que Yonsu provocaba el brillo de la luna, la fertilidad del ganado y de las mujeres, y también aseguraba que cada garganta de cada persona se llenase de aire fresco. Sobek era el dios cocodrilo de la mitología egipcia, asociado con la fuerza, la protección y las aguas del Nilo. Era una deidad poderosa y temida,
tanto por su conexión con los cocodrilos, animales que inspiraban terror y respeto, como por su relación con el control de las aguas, fundamentales para la vida en el antiguo Egipto. Su culto era especialmente fuerte en las zonas cercanas a los ríos y pantanos. Sobek se representaba generalmente como un hombre con cabeza de cocodrilo o en algunas ocasiones como un cocodrilo completo. A menudo llevaba la corona blanca del Alto Egipto adornada con plumas o un disco solar, lo que subrayaba su naturaleza divina y su conexión con el poder real. Los cocodrilos eran venerados en su honor, y en algunos templos se mantenían cocodrilos sagrados que tras su muerte eran momificados. Historia. Sobek era especialmente venerado en el área de Kom Ombo, donde se construyó un templo en su honor. Los antiguos egipcios consideraban que Sobek tenía un carácter dual. Por un lado, era una deidad protectora y dadora de vida, vinculada al control de las aguas del Nilo, de las cuales dependía la agricultura y la subsistencia. Por otro lado, era temido por su naturaleza salvaje y peligrosa, como los cocodrilos que vivían en las aguas del río. Sobek también tenía vínculos con la realeza y se le atribuían poderes protectores sobre el faraón. Se creía que el faraón encarnaba algunas de las cualidades de Sobek, como su fuerza y ferocidad, lo que garantizaba la protección de Egipto frente a sus enemigos. Su asociación con las aguas del Nilo era crucial, ya que el Nilo no solo era fuente de vida, sino que también albergaba cocodrilos, animales que los egipcios veneraban y temían a partes iguales. En la mitología egipcia, Sobek era también una figura compleja que encarnaba tanto el poder destructivo como la capacidad de renovación. Taweret era una diosa muy popular en la mitología egipcia, asociada con la fertilidad, el parto y la protección de las mujeres y los niños. Era vista como una deidad protectora del hogar y, en particular, ayudaba a las madres durante el embarazo y el nacimiento. Aunque era representada con una apariencia imponente, era una deidad benévola y protectora, invocada para ahuyentar los malos espíritus y el mal. Taweret se representaba con una forma compuesta que incluía características de varios animales poderosos: cuerpo de hipopótamo hembra, extremidades de león y una cola de cocodrilo, lo que reflejaba su fuerza y capacidad de protección. Su apariencia representaba la fuerza de estas criaturas, mientras que su actitud protectora era simbólica de su rol como guardiana de las madres y los niños. Solía sostener el símbolo de vida, Ain Nahi, y ocasionalmente llevaba un bastón o cetro. Taweret no solo estaba asociada con la fertilidad humana, sino también con el río Nilo y su capacidad para nutrir la tierra. En algunas ocasiones, los egipcios relacionaban a Taweret con la inundación anual del Nilo, ya que los hipopótamos vivían en las aguas del río y se los consideraba un símbolo de la fertilidad de la tierra. La diosa ayudaba a garantizar un parto seguro y también se creía que protegía contra los abortos involuntarios y las enfermedades durante el embarazo. Aunque no era una diosa del Estado o del poder real, Taweret era una figura extremadamente importante en la vida cotidiana de los egipcios, particularmente entre las familias comunes. Su culto perduró a lo largo de toda la historia de Egipto debido a su rol esencial en la vida doméstica. Amuletos, estatuillas y relieves de Taweret eran muy comunes en los hogares egipcios y se utilizaban para invocar su protección. Amón es considerado uno de los dioses egipcios más importantes y poderosos en la mitología egipcia. Desde el inicio evolucionó como uno de los dioses responsables de la creación del mundo del caos, que es Nun. Amón era representado como un hombre con barba llevando un gorro coronado por dos altas plumas rojas de avestruz. Normalmente estaba sentado en un trono sosteniendo el Ankh en una mano y su cetro en la otra. Aparte de su representación humana, también se le ve en ocasiones en otras formas. Solía tomar la forma de un ganso, de cobra, de león, de carnero. Durante la dinastía tolemaica se representó como un hombre con 4 brazos, cuerpo de escarabajo, alas de halcón, piernas de humano y garras de león. Historia.
Se cree que este dios se creó a sí mismo. Su primera esposa se llamaba Usert, aunque más tarde se casó con Amonet y Mut. Engendró un hijo llamado Yonsu, el dios lunar. Originalmente fue una deidad de importancia local en Tebas, Egipto, como fuerza creadora. La familia real, en honor a esta deidad, construyó varios templos a su nombre. Los más prominentes fueron el templo de Luxor y el gran templo de Karnak. Etimología: Amón se puede traducir como el oculto o el escondido, lo cual tiene sentido ya que tenía un rol como dios invisible del viento y el aire. Khepri es una deidad del antiguo Egipto que representa la creación, el renacimiento y la renovación. Se le asociaba con el sol, específicamente con el sol naciente, y simbolizaba el ciclo diario de muerte y resurrección que el astro experimentaba al desaparecer por el horizonte y volver a surgir en el amanecer. Khepri se representaba principalmente como un escarabajo pelotero, un tipo de escarabajo que los antiguos egipcios observaron rodando bolas de estiércol por el suelo. Este escarabajo era visto como un símbolo del renacimiento debido a la acción de empujar la bola, que se interpretaba como una metáfora del sol moviéndose por el cielo. En otras ocasiones se le representaba como un hombre con cabeza de escarabajo. Historia: el nombre de Khepri proviene de la palabra egipcia Kheper, que significa llegar a ser o transformarse, subrayando su asociación con la creación y la transformación. Su culto fue prominente desde el reino antiguo y aunque no tenía templos dedicados exclusivamente a él, Khepri formaba parte importante del sistema religioso egipcio. Era especialmente venerado en el contexto funerario, donde su capacidad para hacer renacer al sol cada día se veía como una promesa de resurrección para los muertos. Khepri estaba relacionado con Ra, el dios del sol, y en muchas ocasiones se le consideraba una manifestación o aspecto de Ra en su forma joven o renacida. Mientras Ra gobernaba el cielo y era responsable del sol en su plenitud, Khepri era el dios del amanecer, encargado de hacer que el sol volviera a nacer cada mañana tras su viaje por el inframundo durante la noche. Este ciclo de renacimiento diario reforzaba la creencia en la resurrección y la vida después de la muerte en la cultura egipcia. Amuletos en forma de escarabajo, llamados escarabeos, eran extremadamente populares y se colocaban sobre momias o se llevaban como joyas para garantizar protección y un renacimiento seguro en la otra vida. Khepri también aparece en textos religiosos y funerarios, como en el Libro de los Muertos, donde se menciona su papel en ayudar a los muertos a renacer en el más allá.